La vid y los pámpanos es el tema que el día de hoy queremos compartirte. Vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que usted lo pueda entender, usted lo pueda comprender. La vid y los pámpanos. Debemos de entender que muchas de las veces la Biblia fue escrita en sentido figurado y en esta ocasión es así. Ese ejemplo que pone el Señor Jesucristo está en sentido figurado, pero nos va a ayudar mucho si comprendemos la comparación que hace el Señor Jesús entre la vid y los pámpanos y lo que es la vida cristiana. Usted como cristiano, usted como creyente, yo sé que desea dar fruto para Dios, un buen fruto, y esa es la tarea, el tratar de ayudarle para que usted pueda comprender cómo puede dar ese buen fruto para Dios. Dice la Escritura también, para no ir a todas las citas, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos, absolutamente todos los cristianos, aún el más espiritual que usted me pueda mencionar, comete pecados. El gran error que en ocasiones sucede dentro del cristianismo es que muchas de las veces algunos dicen: no, yo ya no peco, y eso, con todo respeto, eso no es verdad. Eso es antibíblico, porque la misma Escritura dice que si alguno dice que no comete pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Todos nos seguimos equivocando, todos, pero ya no practicamos, que esa es la gran diferencia. Ya no estamos practicando, ya no es algo habitual, pero sí nos seguimos equivocando. O en ocasiones lo que sucede también es que hay pecados que son muy adictivos. Le voy a hablar de algunos de ellos. El alcoholismo es adictivo, la drogadicción es adictiva, el fumar es adictivo, el sexo es adictivo, la pornografía es adictiva. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos todo ser humano tenemos una hormona llamada dopamina, y la dopamina es la que genera el placer, el amor, pero también la lujuria o la adicción. Y dentro del cristianismo, por eso lo dice Pablo en Corintios, que algunos fuimos borrachos, otros fueron adúlteros. No menciona todos los vicios que hay en el mundo, pero es una realidad que algunos batallaron con la pornografía, y esos pecados son muy adictivos. Si Dios quiere, va a limpiar inmediatamente a la persona, pero muchas veces no es así. Dios quiere que luchemos, que estemos peleando. Y si usted entiende como punto número uno que la pornografía es adictiva y que está en un grave peligro, ¿por qué quiero hablar específicamente de esto? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y todavía en el Nuevo Testamento la palabra dice: oíste que fue dicho, no adulterarás. Relación íntima entre dos personas que no eran matrimonio, que estaban adulterando. Pero ya en este tiempo el Señor Jesús dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero Él dice en esta época: ahora yo te digo, si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella. Adulterio espiritual. Y muchas de las veces, a través de la pornografía, que es lo que más rifa, lo que más predomina en las redes sociales, muchos cristianos caen en ese error de la pornografía, y eso ya es estar ofendiendo a Dios. Pero es algo muy adictivo, muy fuerte en la persona, porque esa hormona llamada dopamina le empieza a pedir a su propio cuerpo que usted vuelva a observar pornografía. Y si usted no se da cuenta en dónde está la raíz del problema, va a seguir cometiendo el mismo error. Por eso es importante que usted entienda que es un dardo del enemigo malo, y que usted necesita estar confesando constantemente ese pecado a Dios, hasta que en el tiempo de Dios Él lo liberte de ese pecado. Dice ahí la Escritura en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, vámonos para allá. Dice ahí en el ejemplo que pone el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjese lo que dice: Cristo es
la vid verdadera, la planta de la uva. Y mi Padre dice, es el labrador es el que trabaja la tierra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Los pámpanos somos los creyentes. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Aquí en este pasaje hay 3 niveles de fruto. El Señor quiere que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Pero son 3 niveles, pero en ocasiones no alcanzamos a dar mucho fruto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no estamos confesando los pecados. Recuerde, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y si lo relaciono con lo que dice la primera de Juan, allá en el capítulo 1, del 7 al 9, dice que si nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ese es el proceder que debe de llevar el cristiano, que debe de llevar usted y que debo de llevar yo, si queremos dar fruto para Dios, porque ese es el anhelo de Dios, que nosotros demos mucho fruto. Pero debemos de reconocer los errores, meternos en oración con Dios y pedirle que Él nos revele en qué áreas le estamos fallando, porque en ocasiones algunos pecados que estamos cometiendo o que hemos cometido durante mucho tiempo, ya lo vemos como algo normal, ya no sentimos ni siquiera sentimiento de culpa, y eso es algo peligroso. Debemos de analizar conforme a la palabra en qué estamos ofendiendo a Dios y confesar el pecado a Dios, porque Dios es el labrador, es el que va a podar la planta en sentido figurado. En el campo, cuando una planta de limón o de naranja tiene cierta plaga, el agricultor llega y limpia esa parte. Parece que le va a perjudicar porque ya le cortó una parte de los brazos a esa planta, pero en realidad le está ayudando, porque al quitarle esa parte que está dañada, eso va a provocar que surjan nuevas ramas ahí y que empiece a dar todavía más fruto. Si usted empieza a confesar los pecados a Dios, Dios lo perdona, délo por hecho, Dios le perdona. Y dele gracias a Dios, porque su palabra dice que Él le perdona el pecado. Y dele gracias a Dios porque Él dice que lo seguirá limpiando de la maldad que hay en nosotros. Entonces por todo lo debemos de dar gracias a Dios. Pero ese es el proceder. El ejemplo que pone el Señor Jesucristo es muy sencillo. Él es la vid, el Padre Dios es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Pero Él nos quiere limpiar, pero está esperando que nosotros le confesemos ese pecado. Y cuando nosotros le confesamos ese pecado, Él está dispuesto a limpiar para que nosotros vayamos dando más fruto. Y después de tiempo, si usted está batallando en muchas áreas, si es maldiciente, si es corajudo, si ve pornografía, el día de mañana ya no va a hacer ese tipo de cosas, porque ya Dios lo ha limpiado. Por eso siempre dele la gloria a nuestro Dios. Dice después el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Encontramos una palabra que es de mucha importancia, permaneced en mí. ¿Qué significa esa palabra? Y la misma respuesta nos la da la Biblia en primera de Juan 3:24, permaneced en mí. ¿Qué significa permanecer en el Señor Jesucristo? Vámonos para acá a primera de Juan capítulo 3, versículo 24, dice la escritura así, mire, aquí estamos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Permaneced en mí. Permanecer en Cristo es estar guardando sus mandamientos. Y los mandamientos a los cuales se refiere es todas las enseñanzas que nos ha dado el Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero si miras a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces por eso la pornografía es muy peligrosa. El mal carácter es algo que debemos de quitar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Las malas palabras, lo que los mexicanos decimos maldiciones, no debe de estar eso en nosotros, porque fuimos llamados para heredar bendición y no maldición. Espero que el tema, aunque es corto, pero traté de ser lo más explícito que pude ser. Usted confiese cada pecado que tiene y Dios lo perdonará y Dios lo seguirá limpiando. Un abrazo para todos, bendiciones.